Hoy me toca una vez más dar el mensaje y espero que sea el Señor quien hable y que ponga palabra en mi boca. Les decía, con la serie Las Parábolas de Jesús, y el tema de hoy es la perla de gran precio, basado a Mateo 13, 45 y 46. Mateo 13, 45, 46. Dice el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 46. 46, perdón, gracias. 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y porque has permitido que tu iglesia esté ante tu presencia. Estamos aquí para escuchar lo que hoy tengas para tu iglesia y me pongo en tus manos. Dame de tu gracia, de tu misericordia para que pueda ser ese instrumento el cual tú utilices. Me pongo en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las parábolas, como les había dicho, porque yo fui quien abrió la serie, les dije que una parábola es un símil. Un símil es una comparación. Es una comparación que siempre Jesús hizo en las parábolas, y hoy vamos a ver acerca de la parábola de la perla de gran precio. ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Qué es lo que Jesús trató y explicó? Recuerden que no a todos les es revelado el misterio del reino de Dios, sino solo a quien han aceptado a Jesús. Entonces vamos a iniciar en el versículo 45 y les voy a tratar de explicar estos dos versículos y después vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que Jesús trató de decir en esta parábola. Son dos versículos, pero en estos dos versículos expresa bastante en dos simples versículos, ¿ok? Simples digo porque solo son dos. No estoy diciendo que no tienen valor, porque aquí toda la palabra de Dios es de gran valor. Sino cuando digo simples son porque solo son dos. El versículo 45 dice, también el reino de los cielos, y cuando habla del reino, tiene un significado de reinar y de gobernar. Denota la soberanía, el poder y el dominio. Ese es el reino. Este término se utiliza especialmente del reino de Dios, o sea, la soberanía, el poder y el dominio de Dios y de Cristo. El reino de Dios es la esfera del gobierno de Dios, o sea, es la esfera de este mundo, lo que es el mundo. El reino de Dios es la esfera en la cual en cualquier momento dado se reconocerá su gobierno, porque aún no se reconoce el gobierno, la soberanía de Dios aún no se reconoce, porque si ya se hubiera reconocido, todos ya hubieran aceptado que el único que gobierna la soberanía y que tiene el poder es Dios y Jesucristo. Aún no se reconoce. Va a llegar el momento en que se va a reconocer su gobierno. Dios no ha cedido, escuchen, Dios no ha cedido su soberanía frente a la rebelión. No la ha cedido, las soberanías, no la ha cedido frente a la rebelión,
sea esta demoníaca o humana, sino que ha declarado su propósito de afirmarla. Daniel 2:44 lo dice: y en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no sea jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, les decía, también el reino de los cielos, cuando habla del reino, habla de la soberanía, del gobierno de Dios. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Cuando habla de la palabra semejante se refiere a algo similar. Está comparando. El reino de los cielos, dice, la soberanía. Dice, lo voy a comparar. O sea, es comparable o es semejante, es similar. Y continuamos. Es similar a un mercader. Escuchen, la soberanía, el poder y el gobierno de Dios es semejante a un mercader. Pero vamos a continuar después. Expliquemos un poquito más esta semejanza que está dando Jesús para poder entenderle. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader. Ahora vamos a ver qué es un mercader. Un mercader es un ser humano, un hombre. Escuchen, un ser humano es un hombre que se dedica a vender. Un comerciante, ya sea de mayorista, o sea, que compra por mayoreo y vende por menudeo, pero lo principal es que es un ser humano, un hombre, un comerciante. ¿Ok? Vamos a continuar para que después voy a tratar tratar de explicar el significado de cada palabra de estos dos versículos. Después vamos a regresar y vamos a hacer esa semejanza, esa comparación que Jesús dio. Y vamos a entender por qué dijo acerca de esta parábola. ¿A quién se refería? Yo no puedo asegurar, pero me hace pensar que muchos a lo mejor tomaron una opinión que no es a la que Jesús trataba de decir. Pero bueno, al fin, vamos a continuar. Dice, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Cuando habla de buenas, se refiere a algo recto, algo honrado. Cuando dice semejante a un mercader que busca buenas perlas, buenas es algo recto, algo que no tiene, que es original, vamos a decirlo así. Es algo, busca buenas perlas originales. Ahora, ¿qué son perlas? Las perlas, en tiempos antiguos, las perlas excelentes tenían muchísimo valor. Desde tiempos antiguos, la gente ha otorgado gran valor a las perlas. Se consideraba que las perlas ocupaban el lugar principal y más elevado de todas las cosas preciosas, a diferencia del oro, la plata y muchas gemas. Las perlas se obtienen de seres vivos, o sea, de las conchas, porque esas conchas tienen vida. En la antigüedad, las mejores perlas, escuchen, en la antigüedad las mejores perlas provenían principalmente del Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, lugares distantes de la tierra de Israel. Por eso en aquel tiempo se comercializaban esas perlas de gran valor, que para obtenerlas en aquellos tiempos, nos trasladamos a aquellos tiempos, en aquellos tiempos no existía lo que ahora existe,
que hay buzos que ya cargan algo especial para hundirse y buscar esas conchas donde podían conseguir las perlas. En aquel tiempo lo hacían así al natural. O sea, era arriesgado, era peligroso. Por eso, cuando trataban de buscar esas perlas y al obtenerlas, que lucían muy bien, tenían mucho valor. Eran valiosas, tenían demasiado valor. Por eso Jesucristo dice, buenas perlas. Sin duda, es la razón por la que Jesús se refirió a un comerciante que buscaba perlas excelentes. Hallar ejemplares realmente valiosos exigía mucho esfuerzo. Aunque las perlas finas siempre han sido muy costosas, es obvio que no es su valor monetario lo que constituyó el punto central de la parábola de Jesús. No es, ese no es el punto central, el costo, sino el punto central viene siendo el mercader y el reino de Dios, la soberanía, el gobierno y el mercader, ese hombre, ese ser humano. Él no solo se asemejó al reino de Dios a una perla de gran valor, sino que centró la atención en un comerciante, como les decía, en un comerciante viajero que buscaba perlas excelentes, y en su reacción al encontrar una, el comerciante o tratante de perlas, escuchen, el comerciante o tratante de perlas sería un especialista en la materia, o sea, era una persona especial en perlas, que sabía distinguir una perla preciosa y una perla que no tiene valor. Este comerciante es lo que sabía distinguir el valor, una perla original y una perla que no tiene valor. Vamos a decirle una piratería, vamos a llamarle así. Entonces, les decía, sería un especialista en la materia, alguien con un ojo experto y con la sensibilidad necesaria para percibir las cualidades estéticas que hacen extraordinariamente una perla. Reconocería su autenticidad en cuanto la viera y no se dejaría engañar por mercancía falsa o de mala calidad. Estoy hablando del comerciante. Tenía que ser un experto en conocer en realidad la perla preciosa y no dejarse engañar por mercancía falsa o de mala calidad. Les repito, voy a tratar de explicar después, regresamos para hacer la semejanza. Estas perlas, por eso en la Biblia habla bastante de estas perlas preciosas. En el siguiente versículo, que es el 46, donde dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay algo más acerca de este hombre que llama la atención. Un comerciante normal averigua primero, escuchen, un comerciante normal averigua primero el valor que tendría la perla en el mercado a fin de determinar cuánto paga por ella para obtener beneficios. Quizás analizaría también si le sería posible venderla con prontitud. En otras palabras, le interesaría sacarle un rápido rendimiento, no quedarse con ella, pero esto no era el caso del comerciante de la parábola de Jesús. Su interés no era monetario ni material, como se ve en el hecho de que estuvo dispuesto a sacrificar
todas las cosas que poseía, posiblemente todas sus pertenencias y propiedades, a fin de adquirir lo que había estado buscando. Quiero que pongan atención, ¿ok? Estuvo dispuesto este mercader a sacrificar todo lo que tenía. Todas las cosas que poseía, posiblemente todas sus pertenencias, porque dice, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Okay? Estuvo dispuesto a sacrificar, vender todas sus pertenencias, despojarse de todas sus pertenencias y propiedades a fin de adquirir lo que él había estado buscando, la perla preciosa. Como les decía, las perlas siempre fueron mencionadas como preciosas en el libro, en la Biblia. Ahora, les traté de explicar acerca del reino, que es la soberanía, el gobierno y el poder de Dios y de Cristo, que viene siendo el mismo, y lo compara con un mercader. Esa es la parábola que Jesús. Ahora vamos a enfocarnos qué trataba de, o qué trató, o qué es lo que Jesús comparó, o qué fue lo que dijo en esta parábola. Y vamos a regresar a Mateo 13:45, y ahora sí vamos a entrar a descubrir ese misterio. Mateo 13:45, cuando habla del reino, de la soberanía y del poder, se está refiriendo a Dios y al mismo Jesucristo. Ahora, lo vamos a comparar con Jesucristo. Y vamos a ir a Colosenses 1, 15, 16 y 17 para ver y enfocarnos en esa soberanía, en ese que Jesucristo es el que gobierna, el soberano y el que tiene el poder. Colosenses 1:15 Colosenses 1:15, 16 y 17. Dice, el reino de los cielos es la soberanía y el poder y el dominio. Esa es la comparación. Y dice, fíjense, Jesucristo, ¿ok? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Escuchen, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El gobierno y la soberanía de Dios, en la comparación con lo que nos dice Colosenses, nos explica que Jesucristo es el que gobierna, que es el que tiene la soberanía. Y estoy tratando de encajar a lo que dice la parábola con el reino, y quién es el que tiene el reino. Es Jesucristo. Colosenses nos lo explica y nos lo dice bien claro. Entonces, como les decía, el reino de los cielos, o sea, la soberanía y el gobernar, está hablando de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, y Mateo 13:45, cuando dice, es semejante a un mercader
les explicaba que un mercader es un hombre, un ser humano, que se dedica a la compra y venta. Y a Jesucristo, cuando está hablando esta parábola, dice que el que tiene el poder y la soberanía de gobernar es comparado a un hombre que se dedica a comprar y vender, a un comerciante. Y está hablando, escuchen, está hablando de él mismo. Porque Jesucristo fue hecho hombre. ¿Estamos de acuerdo? Fue hecho hombre, y si no, vamos a verlo en Juan 1:14. Juan 1:14. Escuchen, cuando dice que es semejante, está comparando su reino, su poder y su soberanía al comerciante, que es un ser humano, un hombre, se está refiriendo a él mismo. En Juan 1:14, no lo aclara bien, sin ninguna duda. Es lo que yo les decía ayer, estuvimos reunidos y les decía que esta es nosotros en Casa de Oración creemos que esta es la palabra de Dios, porque aquí lo dice, y es nuestra regla de fe y de conducta que nos dice, y Juan 1:14 nos lo aclara bien, sin ninguna duda. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitado entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La versión Dios habla hoy nos menciona como aquel verbo fue hecho hombre. Carne tiene el significado de que fue hecho hombre. Por eso Jesucristo está haciendo la comparación de que su reino, su soberanía y su gobierno es igual que un comerciante, que es un ser humano, un hombre, porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice el reino de los cielos es semejante a un mercader, se está poniendo él como un mercader. Él es semejante a un mercader. Cuando continuamos, cuando dice que busca buenas perlas, cuando les dije que buenas perlas es algo original, buenas, que es algo original, que este comerciante tenía su especialidad de distinguir lo bueno con lo que no es bueno. Y cuando dice que busca buenas perlas, lo podemos comparar en Mateo 7:6. Mateo 7:6 Jesucristo siempre hablaba de las perlas como perlas preciosas, que tenían un gran valor. Y lo dijo en Mateo 7:6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Jesucristo hablaba de esas perlas de gran valor. Cuando dijo buenas perlas, que estaba tratando de decir, Jesucristo dijo buenas perlas, Él buscaba una buena perla. ¿Y cuál es la buena perla? Esa perla que tiene el valor.
¿Y saben cuál es esa perla, buena perla que tiene el valor? Su iglesia. Su iglesia es la que tiene, por eso él se comparaba como un comerciante, un ser humano. Y más adelante, un poquito más adelante lo vamos a entender un poquito más. La perla de gran valor fue la iglesia. Fue cada uno de nosotros. También en Primera de Timoteo 2:9, también Jesucristo hablaba de perlas. Pues bueno, fue Pablo más que nada, pero a través de Jesucristo, de esas perlas preciosas. Timoteo 2:9. Timoteo 2:9 dijo Pablo, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo mencionaba a Timoteo, dando una instrucción que las mujeres tenían que vestir de forma decorosa, que no vistieran, porque esas perlas, por lo regular, casi siempre las usaban los que tenían el reino, los que gobernaban en aquellas partes, o los que tenían la economía para conseguir esas perlas. De igual manera, en Apocalipsis 21:21 nos habla de esas perlas preciosas. Y fíjense, todo se va a ir enganchando. Cuando nos habla acerca de la Nueva Jerusalén, va a ser la Nueva Jerusalén. Y cuando dice en Apocalipsis 21:21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, o sea, algo que tenía un gran valor. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. Está hablando de la Nueva Jerusalén, cuando sea todo nuevo, perlas preciosas. Cuando a Jesucristo menciona estas perlas preciosas, lo menciona como la iglesia. Y cuando habla del mercader, se está refiriendo a él mismo. Y vamos a continuar y lo vamos a entender un poquito más. Dice el 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando se refiere, les explicaba yo, de este mercader que se despojó, que vendió de todo lo que tenía, absolutamente todo, por conseguir esa perla. Ahora, les decía yo, Jesús es el que gobierna, es el soberano, es el que tiene el poder. Se compara con un hombre como un mercader. ¿Acaso no Jesucristo se despojó de todo lo que tenía? ¿No Jesucristo se despojó de todo lo que tenía por conseguir esa perla? Porque podemos decir, ¿sabes qué? Yo me despojo de todo. Tú ni yo nos despojamos de nada, porque nada es nuestro. ¿Estamos de acuerdo?
Yo puedo decir, ¿sabes qué? Me despojo del carro que tengo, me despojo del trabajo, me despojo de mi ropa, me despojo de todo. No es mío. Nada es mío. Mas sin en cambio Jesús se despojó de todo lo que tenía. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque a Él le pertenece todo. Mío es el oro y la plata, dijo, ¿o no? Él sí se despojó. Efesios 2. Efesios 2, 6, 7 y 8. Y vamos a comprobarlo, ¿ok? Ok, Efesios 2, 6, 7 y 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, ¿ok? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escuchen el 7. Sino que se despojó a Él mismo. Filipenses. A ver, espérenme, yo creo que sí estoy en otro, perdón. Sí, es cierto, disculpen. Bueno, vamos a Filipenses, vamos a Filipenses, vamos a terminar de leer esto, porque estoy hablando me equivoqué aquí en la nota, estoy hablando acerca de que Jesucristo se despojó, ¿ok? Para no salirnos, ok, sí, Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios, porque estoy hablando acerca de que Jesús es el único que se despojó de todo, se despojó de su reino, se despojó de toda su soberanía, de su reino, de todo lo que le pertenece, por conseguir una perla preciosa. Entonces dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a Él mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición, fíjese, se despojó siendo semejante a los hombres, ¿ok? Por eso lo comparaba al comerciante, que es un ser humano, y dice, se despojó, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escuchen, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vuelvo y repito, Jesucristo es el único que se despojó de todo. Nosotros no nos despojamos absolutamente de nada, porque nada es nuestro. Nada nos pertenece. Y Él se despojó de su reino, se hizo hombre para buscar una perla preciosa. Y como les decía, Jesucristo, cuando compara a ese hombre, que ese hombre era un experto en perlas, para distinguir una perla real y una perla falsa, Asimismo, escuchen, asimismo, el mismo Jesucristo distingue a su iglesia. Esa perla preciosa y esa perla falsa. Porque estamos de acuerdo de que hay falsedad. Él vino y compró esa perla preciosa y es
Él no se deja engañar, así como el comerciante era un experto, él mismo, un experto en su iglesia porque es suya. Y así va a ser, porque el Señor mismo dice la primera carta de Tesalonicenses, porque el 4:16, porque Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No va a tomar falsedades. Se va a llevar su perla preciosa. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Este comerciante era un experto en perlas, y Jesucristo se compara con un hombre, porque fue hombre, un experto que vino y compró su iglesia despojándose de todo. Y les repito, hay perlas reales, preciosas, y hay perlas falsas. Porque hay bastante falsedad que se dice ser la iglesia de Jesús. De nosotros depende. Yo no puedo asegurar, solo el Señor lo sabe, si aquí todos somos la perla preciosa o no. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Ya se verá el día de su venida. Cuando digo la venida no es que va a descender, sino su segunda venida es cuando ya viene a ejercer su reino. Esto que nos dice la carta de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, es cuando lo vamos a ver y se lleva a la perla preciosa. Se lleva el arrebatamiento, se lleva lo real. Se queda lo falso. Bueno, entre eso falso va a haber todavía alguna oportunidad para toda la rebelión, ¿ok? Entonces, continuamos. Cuando dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Les decía que Jesucristo, cuando hace esta comparación, Él mismo se compara con este comerciante. Porque Él fue hombre, se hizo hombre. Este comerciante fue y inspeccionó si era una perla real, una perla preciosa, si era una perla original. Y Jesucristo se compara, el reino de los cielos, o sea, el que tiene el poder, la soberanía, se hace hombre, viene y se despoja de todo lo que tenía por comprar una perla preciosa. Que es la iglesia. Figuradamente se habla de Cristo como habiendo comprado a sus redimidos, haciendo de ellos su propiedad al precio de su sangre. Porque su iglesia, ¿cómo compró su iglesia? ¿No la compró a precio de sangre? ¿No se despojó de todo lo que tenía por buscar una perla preciosa y comprarla a precio de sangre? A sus redimidos, haciendo de ella su propiedad al precio de su sangre. Esto es su muerte por medio del derramamiento de su sangre en expiación por los pecados. En 1 Corintios 6:20 nos menciona acerca de esto. Primera de Corintios 6:20 dice,
porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es el precio? La sangre. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo, dando un discurso en el libro de los Hechos, dando un discurso en Mileto, también nos habla acerca de esto que estoy tocando. En el libro de los Hechos 20:28, dando el discurso de despedida en Mileto, Pablo dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Tal vez les decía yo que a algunos existe la posibilidad de que estaban o de que tenían o tienen el pensamiento de que el mercader podría ser yo o cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿nosotros nos podemos despojar de todo? Por eso les decía yo, ¿quién fue el que se despojó de todo? Porque a él le pertenece todo. Yo no me puedo despojar de nada, porque nada es mío. Me puedo santificar, me puedo consagrar, pero absolutamente nada me pertenece de lo que hay aquí. Solo vamos de paso. Recuerden que somos extranjeros y peregrinos. Nada nos pertenece. Mas sin en cambio, todo lo que existe, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? ¿Y quién fue el que se despojó? Por eso Jesucristo, yo cuando estaba tratando de estudiar, estaba leyendo, estudiando, dije, bueno, al principio también como que se me vino a la mente eso de que yo o cada uno de nosotros nos debemos de despojar, que nosotros somos los mercaderes. Pero nosotros, ¿qué podemos comprar? ¿La salvación? Dice, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos comprar ni un chicle, yo creo. Pero Él se despojó de todo su reino. Por eso habla de el reino de los cielos es semejante. Se despojó de todo ese reino, de su poder, de su soberanía. Se hizo hombre, como lo dice el Evangelio de Juan. Buscó una perla preciosa y la compró, despojándose de todo. La compró a precio de sangre. ¿Leímos Hechos? ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Lo leímos. También en Primera de Pedro 1:8 también nos aclara bien. Primera de Pedro 1:18. Dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos tiene bastantes versículos donde nos aclara que por la sangre de Cristo fue
comprada su iglesia. Él pagó con su propia sangre. Por eso les digo yo, ¿cuál es esa perla preciosa? Porque él se comparaba a un hombre, a un mercader que se despojó de todo por conseguir una perla. ¿Y cuál es la perla? La iglesia. Esa perla preciosa es la iglesia al cual él compró con su sangre, despojándose de todo. Y una buena perla es una iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. Efesios 5:27. Dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, escuchen, ni arruga. Cuando dice del mercader, de algo bueno, es una perla, busca buena perla, se está refiriendo a una perla original. A una perla que no tiene, que no es un clon, le llaman ahora, o que es una piratería. Y dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia buena, gloriosa, o sea, estoy parafraseando, ¿ok? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es cuando habla de la perla buena, una perla original. Asimismo, Jesucristo fue y compró una iglesia con su sangre, pero una iglesia que de verdad es de él, una iglesia no falsa, porque les repito, ahí estamos llenos de falsedad. Estamos en una falsedad que ni teniendo ojos vemos. Yo le doy gracias a Dios que por lo menos nosotros hemos abierto los ojos. Pero cuántos y cuántos no, teniendo los ojos, no pueden ver. Por eso les digo, cuando sea, como menciona la primera carta de Tesalonicenses, viene por esa perla preciosa y se queda la falsedad. Y toda esa falsedad, les digo, no, teniendo ojos no ven. Y fíjense que lo que nos dice el libro de los Hebreos 10:29. Libro de los Hebreos 10:29, y no les importa. Hace una pregunta el escritor a los hebreos, porque aquí la Biblia no menciona quién fue el escritor. Les repito, hay mucha falsedad. La perla preciosa es la original, pero hay bastante falsedad. Y fíjense la pregunta que hace, la pregunta que hace el escritor a los hebreos, 10:29, 30 y 31, dice, ¿cuánto mayor castigo? No les importa, escuchen, no les importa, y fíjense lo que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre?
del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La versión Dios habla hoy dice, pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo se merecerán los que pisoteen al Hijo de Dios y desprecien su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios que los ama, esa sangre en la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados? Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde el hacer justicia, yo pagaré, y he dicho también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. La sangre, aunque no lo creamos, pero la sangre de Cristo está siendo pisoteada, se está tomando por inmunda. Les repito, la perla que no es la original, porque la perla preciosa da gracias por haberse despojado de su reino y por haber venido y comprado a su iglesia a precio de sangre. Pero esa iglesia falsa pisotean el nombre del Señor y tienen por inmundo el sacrificio que hizo al comprar su iglesia. Damos gracias a Dios que nosotros sabemos y entendemos que se despojó de todo, porque no tenía ninguna obligación de dejar su soberanía, de dejar el lugar donde le corresponde, venir y hacerse hombre. Pero la palabra se tenía que cumplir, tenía que venir por esa perla preciosa. Y la compró. La compró a precio de sangre. Así es que demos gracias porque nosotros en realidad, para nosotros, tenemos ese privilegio, tenemos el privilegio de que el Dios, el creador de todo el universo, se haya despojado y haya puesto los ojos en nosotros, que haya venido y haya comprado, que haya dado un precio incomparable porque no tiene valor. Eso no tiene valor y nunca vamos a pagar lo que hizo por nosotros. Se despojó siendo el creador de todo el universo. Dejó su reino. Se hizo hombre. Se hizo como un comerciante, un mercader, en busca de una perla preciosa para comprarla. Les repito, yo al principio decía, bueno, ¿no será que pero yo no me puedo despojar de nada porque nada es mío, repito. Y otra, yo no puedo comprar nada. Porque ¿qué puedo comprar? ¿Acaso la salvación se compra? No. No es por obras. Vamos a darle gracias que tenemos ese privilegio de que puso los ojos en nosotros y de que en verdad no tenemos ni pisoteamos su nombre, ni mucho menos tenemos por inmunda su sangre, sino reconocer lo que hizo
todo lo que hizo. Porque no, ¿acaso yo lo merecía? Yo no merecía absolutamente nada. ¿Qué merecía yo? El infierno. Es lo que merecía. Pero le doy gracias que se despojó, vino y a precio de sangre compró esa perla preciosa. Vamos a darle gracias. Pongámonos de pie. Les dije, son dos versículos que tal vez los leemos y a ver qué cosa trata de decir o qué es lo que dice. Pero si todo lo vamos y dejamos que la Biblia se interprete así sola, repito, ¿quién se despoja? ¿Quién se despojó? ¿Y quién compra? ¿Acaso yo me puedo despojar y yo puedo comprar? No, el único que se despojó, que dejó todo. Cuando dice vender es porque tú te despojas de todo. Sabes que todo lo que tengo en la casa lo vendo, ya no, dejo todo. Dejó su reino. Vino y se hizo hombre, comparándose a un ser humano, un mercader que busca perlas preciosas. Y él vino a buscar esa perla preciosa. Se despojó de todo. Escuchen, se despojó de todo por conseguir y comprar esa perla. Y tuvo un valor que lo tuvo y tiene un valor incomparable. Y no habla de dinero, sino que habla de su sangre. ¿Acaso cada golpe, cada gota que derramaba con tal de conseguir esa perla, vamos a tener por inmunda la sangre que Él dio? Que Dios tenga misericordia de todos y que algún día lleguen a reconocer. Señor, te damos gracias. Gracias porque no podemos pagarte absolutamente con nada. ¿De qué me puedo despojar yo, Señor, si a mí nada me pertenece? Todo es tuyo. Ni podría comprar, Señor, lo que tú hiciste por mí. Porque la salvación, Señor, no se compra. Tú la diste gratis, gracias a esa entrega, a que pusiste los ojos en una perla preciosa, Señor, para comprarla, despojándote de todo, porque todo a ti te pertenece. El reino, la soberanía, el poder es tuyo, Señor. Y sin importarte, te hiciste hombre, comparándote a un ser humano, un mercader, el cual busca perlas preciosas. Veniste, Señor, despojándote de todo, de tu reino, de tu soberanía, de tu poder, y encontraste, Señor, una perla. Y bienaventurados somos, Señor, porque pusiste los ojos en cada uno de nosotros.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces fallamos ante ti. Somos seres humanos y eso es lo que nos distingue, Señor, de cuando tú te hiciste ser humano, de que tú fuiste 100% hombre, ser humano, pero nunca dejaste de ser el creador de todo el universo. Por eso en ti, Señor, nunca se halló pecado, nunca se halló ningún error, ninguna maldad. Pues ¿cómo se podría hallar, Señor, si tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el creador de todo el universo, el que reina y gobierna, el que tiene el poder, el que se hizo hombre, el que descendió de los cielos y que encontró esa perla preciosa y la compró a precio de sangre. Te damos gracias por ese sacrificio y gracias, Señor, por lo que nos hablas y nos dices. Tu iglesia, Señor, tu iglesia quiere ser esa perla preciosa, Señor, esa perla idéntica, única, la cual, Señor, tiene un gran valor ante tus ojos. Gracias te damos y nunca podremos pagar, Señor, lo que hiciste. La gloria, la honra y el poder siempre serán tuyos. Santo eres, Señor. Oramos por toda esta congregación. No apartes los ojos, Señor, de tu iglesia. Y abre tus oídos, Señor, para escuchar. Porque esta iglesia, esta congregación necesita de ti. De ti necesitamos, Señor. Solo tú sabes. Tú eres el único que todo sabe. Y que esta iglesia, Señor, sea esa perla idéntica. Guíanos, instrúyenos cada día para que podamos vivir y podamos ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Tu iglesia te espera, Señor. Ten misericordia de todo aquel, de toda congregación, Señor, que ha pisoteado tu nombre y que ha puesto por inmunda esa sangre, Señor, que tú derramaste, esa sangre que derramaste por mí y por toda tu iglesia. Gracias, Señor. Sí, Señor, la gloria, la honra y el poder es tuyo. Tu iglesia anhela, Señor, estar contigo. Aquí estamos, Señor, esperando para que ese gran día podamos estar y podamos ir contigo y estar para después descender, Señor. Y será la nueva Jerusalén, donde vendrá tu iglesia, donde tú reinarás, Señor. Y allí será toda una eternidad para estar y vivir, Señor, contigo. Gracias, Señor. Gracias por ese precio. Gracias por ese sacrificio. La gloria, la honra y el poder es tuyo.
Exaltamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria. Y recibe un aplauso de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Bendito seas. Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. Y bueno, recuerden, una perla preciosa.